Bienvenidos a la Cátedra de Microbiología. En este bloque de la unidad 1 daremos introducción a la inmunología. Entonces, ¿qué tenemos como concepto de inmunología? Tenemos que se define como la ciencia que estudia el sistema inmunitario y las patologías relacionadas con él. Entonces, el sistema inmunitario es el sistema encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio externo como del medio interno, así como el de ser capaz de aprender a tolerar los agentes no patogénicos, como por ejemplo los agentes propios del organismo que no provocan ningún tipo de daño. Entonces, tenemos que recordar que la inmunología es una ciencia que va a estudiar a todo el sistema inmune, ¿sí? Y que va a ser el encargado de protegernos, de proteger al individuo, al organismo, y para ello lo va a realizar mediante dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Entonces, en el caso de la inmunidad innata, tenemos que se define como la respuesta con la que se nace y está constituida por mecanismos existentes antes de que se desarrolle y produzcan las respuestas rápidas a los microorganismos, no específicas de antígenos, y va a carecer de memoria. Por eso también recibe otros nombres que son inmunidad natural o inmunidad inespecífica. Entonces, tenemos tres conceptos al respecto de la inmunidad innata, que es la respuesta con la que se nace. Esta respuesta no es específica y no tiene memoria. ¿Cuáles serían sus componentes? Bueno, forman parte de esta inmunidad innata, componentes como las barreras naturales, ¿sí? Las células de defensa, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con las barreras naturales. Primero le tenemos la piel y la mucosa, los líquidos naturales, la microbiota, las sustancias químicas y las proteínas del complemento. Dentro de la piel y mucosas, como nos protegen al organismo, la piel, por ejemplo, cuando nos hacemos algún tipo de herida, una escoriación, por ejemplo, en la rodilla, ¿qué pasa? Posteriormente pasa el tiempo y esta herida cicatriza. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que la inmunidad innata automáticamente va a ponerse en empeño, en camino a defendernos. Y para eso, el epitelio, por ejemplo, a nivel respiratorio también va a cumplir funciones contra los agentes infecciosos. Al respirar, por ejemplo, si se produce algún daño a nivel de los alveolos, este epitelio o mucosa se van a encargar de evitar de que esto suceda y van a expulsar a los microorganismos. Entonces, de esta forma, la piel y las mucosas no van a defender de forma natural. Por eso decimos que ingresan dentro de la inmunidad innata. Son barreras naturales. Los líquidos naturales, líquidos como por ejemplo el caso de la orina, el sudor, las lágrimas, tienen diferentes tipos de enzimas que pueden llegar a eliminar diferentes agentes tóxicos para que no causen enfermedad al organismo. Por ejemplo, en la orina, en el caso de los varones, puede tener algún tipo de relación sexual, lo que sucede es que se quedan varios microorganismos que no pertenecen a ese sector, ¿sí? Entonces él puede eliminar y protegerse a través de la orina. La inmunidad, esta unidad se encarga de eliminar estos agentes tóxicos del organismo y lo elimina por arrastre a través de la orina. Entonces de esta manera constituye una barrera natural. Es muy importante considerar también la microbiota, ¿sí? La flora comensal. Son microorganismos que forman parte están sobre la superficie de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en ese sector se instauran y lo que hacen es protegernos. Por ejemplo, a nivel intestinal, en el intestino grueso, si llega algún microorganismo nuevo, intenta crecer y apoderarse de ese sector, la microbiota del intestino no lo va a permitir, ¿sí? Los otros microorganismos que forman parte de la microbiota lo van a bloquear en ese su crecimiento, ¿sí? Eso es lo que va a suceder y se va a eliminar a ese microorganismo que está tratando de colonizar y de causar enfermedad. Entonces, de esta forma,
la microbiota va a tratar de defendernos mediante una barrera natural muy importante. También sería el caso de las sustancias químicas. Estas sustancias se generan en el organismo, por ejemplo, el caso del ácido clorhídrico, ¿sí?, que es secretado en el estómago, ¿sí?, a través de las células gástricas, y sabemos de que esto colabora en el proceso de digestión, formando el quimo, pero también elimina microorganismos posibles que puedan ingresar y causar enfermedades. Entonces forma parte de una barrera natural. Las proteínas del complemento, por ejemplo, que se encuentran en la sangre, estas también forman parte de barreras naturales, forman parte de la inmunidad innata. Por otro lado, cuando hablamos de la inmunidad innata, no podemos dejar de mencionar las células que tienen la capacidad de fagocitar y las células natural killer o natural agresoras. Dentro del grupo de la fagocitosis le tenemos a los monocitos cuando están en circulación sanguínea, que pueden transformarse en macrófagos una vez que ellos pasan a los tejidos y se presentan delante de un cuerpo extraño, un antígeno, por eso le denominamos células centinelas, ¿sí? Y en el grupo de los leucocitos también tenemos a los polimorfos nucleares haciendo representación a los neutrófilos, ¿sí? Tanto macrófagos como neutrófilos tienen la capacidad de la fagocitosis. Entonces, dentro de este grupo hablamos de los monocitos que se encuentran en la circulación sanguínea, histiocitos que están en forma latente, monocitos que se encuentran a nivel hepático, las células de Kupffer, a nivel de la piel, las células de Langerhans, a nivel del aparato respiratorio, células de polvo, y a nivel de los huesos, osteoclastos, y en el sistema nervioso, microglía. Todo esto hace referencia a los macrófagos que tienen la capacidad de la fagocitosis, de fagocitar, de engullir, de tragarle a ese cuerpo extraño para poder posteriormente destruirlo. Y las células naturales agresoras, ¿sí?, o también conocidas como células natural killers, y dentro de este grupo tenemos también las células dendríticas, tienen como función también defendernos delante de los microorganismos y forman parte del sistema inmunitario innato, ¿sí? Ellas provocan daño, ¿sí?, a nivel de esos cuerpos extraños, ¿sí?, y median la defensa en conjunto con las barreras naturales. Entonces, si vemos la inmunidad, tenemos en comparación la inmunidad adquirida, que sería aquella que se le denomina también específica, adaptativa o artificial, que es la respuesta que se crea a lo largo de la vida por respuesta a las enfermedades o a las vacunas, y se caracteriza por la especificidad de sus componentes hacia el antígeno y principalmente porque tiene memoria, que es totalmente diferente al caso de aquellos componentes de la inmunidad innata, ¿sí? En esta inmunidad adquirida adaptativa se forma memoria, que es lo más relevante de esta inmunidad, ¿sí?, porque crea esa especificidad para actuar delante del cuerpo extraño, delante de los microorganismos, sean virus, bacterias, parásitos, ¿sí?, y con esto potenciar al sistema inmunológico. ¿Cómo va a actuar esta inmunidad específica, adaptativa o artificial? ¿Cómo actúa para poder defendernos? ¿Qué herramientas utilizan? En ese caso, vamos a ver que podemos tener la acción de sustancias, como son el caso de los anticuerpos, que son proteínas. Aquí tenemos la IgG, IgA, IgM, IgD, IgG. Y tenemos el grupo de los linfocitos. Si hablamos justamente de estas inmunoglobulinas, son armas específicas para bloquear la acción de virus, bacterias, parásitos. Entonces, ellas son específicas, son de 5 tipos, ¿sí? Podemos ver en este caso que la IgG es una inmunoglobulina
de memoria o de estados crónicos de enfermedad y es capaz de atravesar la vía placentaria. La IgA, que se va a encontrar en mucosas y en secreciones, por ejemplo, en la leche, en las lágrimas, en la saliva también, ¿sí? Todo lo que sea secreción va a poder contener la inmunoglobulina A. La IgM, que aparece en la infección aguda, es la primera inmunoglobulina a aparecer y se da por la activación del complemento. La IgD, que tiene receptores de membrana específicos que se encuentran sobre los linfocitos, y la IgE, que actúa contra los alergenos, ¿sí? Es la inmunoglobulina específica contra las alergias. Entonces aquí hablamos de la acción de la histamina, infecciones parasitarias y alergias. Bien, en cuanto a los linfocitos, que forman parte también de la inmunidad adquirida, tenemos los linfocitos T y B. Los linfocitos T que tenemos serían los citotóxicos del tipo CD8 y los linfocitos T colaboradores o auxiliares helper CD4. Y también tenemos aquellos linfocitos B que tienen por función sintetizar células plasmáticas que posteriormente estas van a ser las que sinteticen las inmunoglobulinas. Entonces, tenemos que en este bloque la inmunidad adquirida puede de vuelta subdividirse en dos tipos de inmunidades, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, ¿a qué corresponde cada una de estas inmunidades? La inmunidad humoral hace referencia justamente a que el linfocito B tiene que pasar por la presentación de un antígeno. En ese proceso de presentación del antígeno, este linfocito B va a hacer el reconocimiento de ese antígeno, ¿sí? Que como dijimos es parte de un microorganismo agresor. Este antígeno se va a presentar y va a hacer con que estos linfocitos B posteriormente puedan dar una respuesta individual o puedan tener una respuesta dependiente de los linfocitos T. Entonces, veremos primero la respuesta individual. Los linfocitos B, entonces, una vez que se les presente el antígeno, este linfocito va a reconocer la parte correspondiente al microorganismo, ese antígeno, y va a provocar dos acciones que van a ser sintetizar células de memoria y crear células plasmáticas. Bien, estas células de memoria entonces van a ser las que van a guardar en su memoria y encargarse de conferir la inmunidad la capacidad de combatir infecciones de este mismo tipo de microorganismos que puedan repetirse en nuestro organismo. Por eso se las denomina células de memoria. Y también se van a desarrollar las células plasmáticas. Estas células plasmáticas tienen la función de sintetizar, en este caso, los anticuerpos o inmunoglobulinas que estudiamos recién. La IgA, IgE, IgG, IgM, IgD. ¿Sí? Estas inmunoglobulinas o anticuerpos van a ser específicas contra ese microorganismo y van a contrarrestar, por tanto, al antígeno agresor. Entonces, estas son las principales funciones. Primero van a provocar citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Me refiero a que van a bloquear a los antígenos, sino también pueden provocar que las células citotóxicas logren activarse, en todo caso las células natural killers, y así logren encargarse de los agentes agresores. Bien, otra función sería la de neutralización y aglutinación. Nos referimos en este caso a que estas células o linfocitos B, ¿sí? Delante de estos antígenos van a hacer con que los anticuerpos neutralicen a los antígenos y provoquen una aglutinación. Esta aglutinación va a evitar la infección. Otro tipo de célula que puede tener en este caso es la opsonización,
¿sí? En donde estos anticuerpos van a marcar a esos microorganismos agresores. Y de esta forma va a facilitar a que sean fagocitados. Entonces van a aumentar de este modo la actividad fagocítica por parte de los macrófagos. Y de este modo las células van a defenderse activando el sistema del complemento, ¿sí? A esto nos referimos cuando hablamos de inmunidad humoral. En este caso participan microorganismos extracelulares y sus toxinas. En el caso de los linfocitos T que participan en la inmunidad celular, tenemos los linfocitos T, CD8 citotóxicos y los linfocitos T, CD4 colaboradores. Entonces, los linfocitos T, CD4 lo que van a realizar es detectar los microorganismos que van a ingresar al cuerpo y van a realizar la presentación de antígenos. Las células dendríticas o macrófagos van a presentar a los linfocitos TCD4. Con esto se va a dar la activación de dos subtipos de linfocitos T, los linfocitos T helper 1 y helper 2. Los linfocitos T helper 2 van a ser los encargados de activar la inmunidad humoral, es decir, de activarla a los linfocitos B. Sin embargo, los linfocitos T helper 1 van a secretar inmunoglobulinas, anticuerpos, IgG. Van a activar a los linfocitos TCD8 o citotóxicos, que son sumamente potentes, y van a causar un aumento con esto de la actividad fagocítica. Una vez que estén activados estos linfocitos T citotóxicos o CD8, van a sintetizar enzimas de dos tipos, las perforinas y las granzimas. Estas perforinas y granzimas van a tener por función eliminar a todos aquellos agentes agresores, inclusive aquellas células infectadas. Las granzimas inducen a la muerte celular para eliminar con esto estas células infectadas o células inclusive tumorales. Entonces, con esto, esta inmunidad presenta una acción delante a infecciones de microorganismos intracelulares, como el caso de virus y de algunas bacterias. Y los linfocitos TCD8, una vez activados estos citotóxicos, van a eliminar todo aquello que esté infectado, agrediendo al organismo. Son sumamente potentes. Bien, también tenemos una clasificación para la inmunidad cuando hablamos de inmunidad activa e inmunidad pasiva. ¿A qué hace referencia esto? A que si se forman o no anticuerpos. Ambos, tanto inmunidad activa como inmunidad pasiva, se subclasifican en natural y artificial. Observemos, tenemos aquí inmunidad activa natural, inmunidad activa artificial, al igual que inmunidad pasiva natural e inmunidad pasiva artificial. Dijimos que la diferencia reside en la formación de anticuerpos. En la inmunidad activa se forman anticuerpos. ¿Cómo sería la natural? La natural, la inmunidad activa natural, hace referencia a cuando mi organismo se enfrenta, se expone a cierto tipo de agresores en donde el cuerpo, mi sistema de defensa del cuerpo, desarrolla inmunidad, desarrolla anticuerpos específicos contra ese agente agresor. En exposición a eso denominamos inmunidad activa natural. Una inmunidad activa artificial sería aquella cuando nos vacunamos, por ejemplo. En el contenido de esa vacuna pueden haber restos neutralizados de microorganismos, antígenos débiles que en realidad permiten, una vez que uno realiza
esa inyección de esa vacuna permite al organismo desarrollar anticuerpos de defensa específicos contra ese agente agresor atenuado, ¿sí? A eso denominamos inmunidad activa, sea natural o artificial. Mi cuerpo se expone delante del antígeno de forma natural o de forma artificial a través de vacunas y desarrolla inmunoglobulinas específicas de defensa. En una inmunidad pasiva no hay formación natural de mi organismo de anticuerpos. Sí recibo anticuerpos. ¿Y cómo lo recibo? Si hablamos de una inmunidad pasiva natural, sería cuando un bebé recibe anticuerpos a través de la leche materna o mismo cuando se encuentra en el vientre materno, aquellas inmunoglobulinas del tipo IgG que puedan atravesar la barrera placentaria. En ese caso, ese cuerpo de esta criatura está recibiendo anticuerpos. Él no lo está formando, él está recibiendo. Y de forma natural sería mediante estos dos medios, atravesando la barrera placentaria o a través de la leche materna. Si hablo de una inmunidad pasiva artificial, sería aquella en donde utilizo vacunas inyectables, antídotos que contienen anticuerpos contra un grupo de microorganismos. Esa sería la diferencia principal entre una inmunidad activa, pasiva, natural y artificial entre subdivisiones de ambas. En este cuadro final podemos ver la comparación entre inmunidad innata e inmunidad adquirida con respecto al tiempo de respuesta, que difiere bastante. En una inmunidad innata es inmediata, en una inmunidad adquirida la respuesta es lenta, de 3 a 5 días, desarrollándose inmunoglobulinas IgM a partir del 15º día. Hablamos ahí de anticuerpos específicos desarrollándose. El tiempo celular o el tipo celular predominante también difiere. En el caso de la inmunidad innata, tenemos aquellas células que pueden realizar fagocitosis, como el caso de macrófagos, neutrófilos y las natural killers, ¿verdad?, que son sumamente agresivas. Y en el caso de la inmunidad adquirida tenemos la acción de los linfocitos con la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Asimismo, las barreras físico-químicas difieren, al igual de las proteínas sanguíneas, la especificidad, la diversidad, resistencia y memoria, que por sobre todo en una inmunidad innata no existe memoria, ¿sí?, es un ataque por exposición, y en una inmunidad adquirida sí se desarrolla memoria posteriormente a exposiciones. Más adelante estaremos desarrollando más a profundidad estos dos bloques sumamente importantes. Hasta pronto.